¿Te imaginas cómo será nuestra alimentación dentro de 100 años? Para ello, vamos a analizar la proteína tripsina, la cual será un factor muy equivalente en este cambio, presentado por Oscar Silva, Valentina Guzmán, Ana María Cardoso y Ana Dávila, estudiantes de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación de la Universidad de La Sabana. Hoy en día se consideran como principal fuente de proteínas las carnes provenientes de animales como las vacas y cerdos. Sin embargo, en el futuro se prevé que nuestra fuente principal de proteínas en la alimentación ya no será en gran medida proveniente de estos animales, debido al impacto ambiental que causan los gases como el metano, que aumentan el efecto invernadero producidos por las flatulencias de estos animales. De la misma manera, producir carne de origen animal requiere de grandes hectáreas de tierra, algo que va en contra de la situación mundial, donde el número de la población va en ascenso. Por consecuencia, mantener estos espacios se torna muy costoso, poco rentable y a su vez es muy poco el provecho que se logra obtener. El gasto de agua que implica el consumo por parte de estos animales y previamente para la producción de la misma carne es altísima, teniendo en cuenta que este preciado recurso natural cada día se agota más. A este hecho se suma que es necesaria una gran cantidad de cereales para el engordamiento del ganado tanto ovino como porcino, cereales que bien podrían alimentar a una gran cantidad de población que se encuentra en vulnerabilidad alimentaria o en desnutrición. En cuestión de salud, consumir productos cárnicos se ha vinculado con un mayor riesgo de contraer cáncer según la OMS, algo que pone en peligro la salud de las personas. Por las razones anteriormente descritas, se plantea que en el futuro se obtendrán proteínas de fuentes más amigables con el medio ambiente, como los vegetales, las leguminosas, semillas y cereales, los cuales su costo de producción es más económico y por ende son una fuente de producción más viable. En el proceso digestivo participan gran variedad de órganos y enzimas, los cuales trabajan en conjunto para lograr el proceso de metabolismo y absorción de nutrientes en el cuerpo humano. Entre dichos órganos participan el esófago, el estómago, el páncreas, entre otros. El papel del páncreas en este proceso es primordial, ya que es el encargado de producir enzimas para degradar los alimentos, entre estas la tripsina, la cual es una enzima peptidasa cuya función es romper los enlaces peptídicos de las proteínas para formar péptidos de menor tamaño y aminoácidos. Esta se produce en el páncreas, pero se secreta en el duodeno. Se cree que esta enzima va a ser fundamental en el futuro, ya que como se mencionó anteriormente, se necesitará para digerir las proteínas que provienen de fuentes alternas a las carnes de los animales anteriormente mencionados, tales como insectos, legumbres, frutos secos y vegetales. La tripsina posee una estructura cuaternaria, formada por más de una cadena terciaria entre hojas beta plegadas y hélices alfa. Esta proteína se codifica en el gen proteasa serina 1, ubicada en el cromosoma número 7 en el brazo largo, poseyendo una cantidad de 247 aminoácidos. La replicación en el interior del núcleo de esta proteína requiere de varios factores. 1. Se requiere la enzima licasa que rompe los puentes de hidrógeno presentes en las cadenas. 2. Las proteínas enlazantes evitan que las cadenas se vuelvan a unir, creando de esta manera burbujas de replicación a lo largo de la molécula. 3. En la hebra conductora se da la horquilla, que está presente en el extremo de la burbuja. 4. La nueva cadena crece en dirección a esta horquilla. 5. Llega el ARN polimerasa, el cual pone los primeros nucleótidos de la primera cadena para que posteriormente el ADN polimerasa pueda seguir colocando los nucleótidos complementarios a medida que se desplaza de 5' a 3'. Luego, un tipo diferente de ADN polimerasa reemplaza la porción cebadora de ARN por ADN. Esta unión de nucleótidos se da por la polimerización. 6. Paralelamente hay una hebra rezagada, la cual crece en modo discontinuo alejándose de la horquilla de replicación. Igualmente hay un ARN cebador y un ADN polimerasa que sintetiza las nuevas cadenas. 7. Posteriormente se reemplaza el ARN cebador por ADN, otro tipo de ADN polimerasa. 8. La ligasa sella la unión de los fragmentos de ADN. 9. El proceso culmina cuando las burbujas de replicación se unan. Para la transcripción de esta proteína se harán necesarios varios factores. Se requiere de ADN polimerasa que une los primeros nucleótidos complementarios. Se requiere de una enzima licasa para que rompa los puentes de hidrógeno. Se dan las hebras molde y las hebras complementarias. El ARN se creará de la hebra molde, la cual está en sentido 3' a 5'. Los pasos para su transcripción son los siguientes. 1.
El ADN se abre por medio de la helicasa donde está el gen que codifica la proteína. 2. Habrá un sitio promotor también llamado caja TATA donde se ubicará el sitio de transcripción. 3. Los factores de transcripción se unirán al sitio promotor. 4. El ADN polimerasa llegará y transcribirá la nueva molécula de ARN. Normalmente la molécula de ARN no suele ser tan grande como la de ADN, por lo que se creará un fragmento pequeño. 5. Los factores de terminación indicarán el final de este proceso de transcripción. 6. En la nueva molécula de ARN se harán fragmentos de intrones, los cuales no tienen código para traducir proteínas, y exones, los cuales sí tienen código. 7. Se da el proceso de splicing, donde hay enzimas como la exonucleasa, que rompe la unión de intrones y exones, y ligasas, las cuales unen los exones para formar una cadena lista para que traduzca proteínas. 8. Finalmente se añadirá una colada de adeninas al extremo 3', a la molécula nueva de ARN, como señal para su salida al exterior del núcleo a través de los poros y su llegada al ribosoma. Traducción de la tripsina. En este paso se fabrican o sintetizan las proteínas. Se requieren de aminoácidos, los cuales están esparcidos en retículo rugoso. Algunos de sus factores influyentes son ARN mensajero, ARN de transferencia, el cual trae los nucleótidos al ribosoma, organelo ribosomático. Los aminoácidos se organizan por codones, cada codón codifica un aminoácido. El ARN mensajero se ensambla en el ribosoma, el cual realiza la lectura de codones. El ARN de transferencia lleva los aminoácidos al ribosoma. Se da un anticodón en el ARN de transferencia y la codificación de los codones. El peptidil sintetasa permite la unión en el enlace peptídico. El ribosoma seguirá sintetizando codones para formar proteínas hasta que se da una señalización para que se detenga el proceso con los aminoácidos stop. Finalmente, esta nueva molécula de proteínas se dirigirá al retículo endoplasmático liso y al aparato de Golgi, donde terminará su proceso de plegación y, por ejemplo, en el apartado de Golgi se producirá la glucosilación y fosfolipación.